María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Dice el Evangelio, y María permaneció unos meses con Isabel. Palabra del Señor. ¿Cómo estamos, hermanos? Hacía rato no venía, estuve anoche. Anoche estaba en la vigilia. Y recordando todas estas cosas maravillosas que el Señor nos regala, tenemos solamente que decir una cosa, que la decíamos anoche. Esto es del Señor. Y el Señor es el que dirige todo. Y el Señor es el que agrega. Y el Señor es el que sana y el que salva y el que convierte. Por la intercesión gloriosa de la Santísima Virgen María, porque ella es la Madre del Hijo de Dios, la esposa del Espíritu Santo, la esposa de la Iglesia. ¿Estamos bien, hermanos? Bien, metámonos en esta página porque esto es muy bonito lo que vamos a ver hoy. Porque vamos a hablar de la Madre de Dios, pero con un acento muy especial. Y es la presencia en ella plena del Espíritu Santo. María no tiene una simple presencia del Espíritu. María no es una simple amiga del Espíritu. María no es una simple mujer que sabe que el Espíritu está ahí. No. María es la llena, la plena del Espíritu Santo. Cuando el ángel viene de parte de Dios y dice la Escritura, al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El saludo es Ave María. Ave María, gracia plena. Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. O sea, la plenitud de la presencia del Espíritu de Dios
está en ella en el momento del anuncio, porque solamente puede ser obra del Espíritu lo que va a ocurrir. No es poder humano, no es conocimiento humano, no es romanticismo, no es simple sueño, es una realidad. Pero es una realidad que supera todo lo humano. Es una realidad que supera toda la dimensión y la capacidad del hombre. Es una realidad divina. Es una realidad divina, sobrenatural, mistérica. La simple y humilde aldeana de Nazaret está llena, rebosante del Espíritu Santo, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaba aquel saludo. Lo viven muchos de ustedes. En muchas ocasiones en las que ustedes entran en la dimensión y la profundidad de la oración, en la dimensión de la fe, en la disponibilidad del servicio. Cuando ustedes asumen el compromiso cristiano de verdad, ustedes entran en una situación parecida y uno no sabe explicar, uno no sabe qué es lo que está pasando, uno no sabe decir con palabras qué es lo que ocurre. Lo mismo le pasó a la Virgen. Discurría, se preguntaba qué significaba ese saludo. El ángel le dijo, no temas, María. Esto no es para que a uno le dé miedo. Es como cuando le dicen a uno, ay, diácono, yo quiero rezar el rosario, pero es que cuando empiezo a rezarlo me da sueño. Y dígale, si es que le da sueño, porque está en la dimensión de la meditación profunda, del encuentro con la Virgen, y porque está disponible para meditar los misterios de la fe, duerma. Duerma y descanse en el Señor. Pero si es por pereza o por miedo, despierte. Porque esto no es de miedos, esto no es de perezas, esto no es de tibiezas, esto es de entrar en la presencia del Señor. Y la Virgen está en la presencia del Señor. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Cuando ustedes entran en esa dimensión, por la oración, por la meditación, por la reflexión, por el estudio profundo de la palabra de Dios, por un servicio que están prestando, anoche hablábamos con los servidores. Cuando usted entra en esa dimensión, es que ha hallado gracia delante de Dios, no delante de los hombres. Por eso le decía a los servidores anoche, esto no es de aplausos, esto no es de reconocimientos humanos. Si tú cantas en la asamblea no es para promover tu visión artística. No, aquí no promovemos artistas. Aquí promovemos cristianos. Aquí no promovemos personajes públicos. Aquí promovemos cristianos. Cuando uno entra en esa dimensión, es que ha hallado gracia delante de Dios. Y le decía a los hermanos servidores anoche que aquí tienen un ejemplo vivo
vivo de eso. Mi hermano diácono Miguel. Él ha hallado gracia delante de Dios y lo escogió para servir. Humilde, sencillo y silencioso. Le decía a los hermanos anoche, es mi modelo de humildad. Me tengo que quitar el sombrero delante de él. Yo no soy tan humilde. Apenas tiene 1 año y larguito de ordenado y yo tengo ya 26. Porque la gracia de Dios habita en corazones humildes y obedientes, como el corazón de María y como el corazón de Miguel. Porque nosotros a veces leemos estas cosas como si estuvieran por allá afuera. Ponemos al Señor por allá en la nube, a la Virgen en otra nube. Montamos a los ángeles y a los santos en ovnis. Y no leemos, como está leyendo la Virgen, el anuncio. Como está leyendo la Virgen esa realidad concreta que se presenta en la vida. Por eso ella pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me quiere decir este saludo? Y por eso el ángel le repite, no temas. No temas, María. El temor de Dios no es miedo. El temor de Dios es amor. El temor de Dios es sentir esa cercanía con Él que es necesaria para mi vida y para mi salvación y temer perderla. Porque nadie quiere perder el cielo. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. La gracia de Dios se expresa en María en la maternidad divina. No es una simple maternidad humana. No es un simple esfuerzo humano. María no va a concebir para realizarse como mujer. María no va a concebir como piensan muchas mujeres hoy, que tienen que tener un hijo, sea como sea, para realizarse en la vida. Eso es mentira. Entonces pregúntenle a las religiosas si no se han realizado en la vida. Pregúntenle a muchas mujeres solteras, santas, que se han realizado en la vida. Eso es un cuento que nos metió la sociedad de consumo. Es un cuento que nos metió la posmodernidad, porque la sociedad de consumo y la posmodernidad están tratando de acabar con la familia. Entonces, si ustedes no se quieren o no se entienden, sigan viviendo como amigos. Mejor, sean amigos, no se casen entonces. Pero el sacramento no puede ser cubierto por una simple amistad. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu en la vida de uno no se puede cubrir con una condición humana, con un condicionamiento humano, con un requerimiento de la razón. Tiene que ser aceptada desde lo más hondo del ser, porque el ser por excelencia es Dios, y Dios quiere llenar la vasija de barro completamente, no a medias.
Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Los bienes de Dios depositados en el corazón del hombre que siente la gracia y la presencia del Espíritu son de por vida. No son para aliviar un dolor, no son simplemente para curar una enfermedad, son para la vida. Y desde esta vida terrena y humana y temporal, más allá, para la vida eterna. María respondió al ángel. Este diálogo del ángel y la Virgen es en el Espíritu. Una cosa bonita cuando se medita el texto es que es un diálogo en el Espíritu. Nosotros lo vemos como un simple diálogo humano. No, es un diálogo en la profundidad del Espíritu, porque el ángel le dijo a María: el Señor ha hallado gracia en ti, estás llena de gracia, el Señor está contigo. María está hablando con Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? María está hablando con Dios. En la persona del ángel está la palabra de Dios, Jesús el Señor. Esto es tan bonito, tan sencillo en cierto momento y tan misterioso, que por eso a veces no lo podemos explicar con palabras. Es un diálogo mistérico, es un diálogo en el Espíritu, es un diálogo en la profundidad del ser. Es un diálogo que no necesita palabras. El evangelista lo traduce en palabras para que nosotros lo podamos leer. Pero si nosotros viviéramos en la profundidad del Espíritu, como vivió María en ese momento, no necesitaríamos palabras. Necesitaríamos simplemente contemplar las maravillas de Dios. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? María es consciente de su condición humana. Es una enseñanza interesante. Ante el Espíritu, nosotros tenemos que reconocer la condición humana. Nosotros tenemos que saber que cuando estamos ante la presencia del Espíritu, somos pecadores. Si somos santos, mejor, y el Espíritu es el que lo va a ver. Pero normalmente nosotros, pecadores, tenemos que reconocer la presencia humana frente a la grandeza del Espíritu, para no pasarnos por encima del Espíritu, para no brincarnos al Espíritu, para no manipular al Espíritu, para no contristar al Espíritu. Si uno entra en la dimensión de estas palabras del anuncio del ángel, se da cuenta que para sentir la presencia del Espíritu tengo que estar totalmente disponible y totalmente abierto, reconocer mi condición pecadora y superar esa condición. Y esa condición no la supera sino el mismo Espíritu. Pero yo tengo que ser dócil, humilde y obediente en la fe. Si yo no soy humilde, no soy obediente. Y si no soy obediente en la fe, entonces no tengo fe. Por eso se me hace tan difícil vivir, reconocer estos momentos maravillosos de la efusión del Espíritu.
El ángel le respondió: el Espíritu Santo. Hoy que bautizaba a unos niños, le decía a los papás y a los padrinos, porque habíamos leído el Evangelio del bautismo de Jesús. Y en el Evangelio del bautismo de Jesús de Mateo dice, y cuando Juan bautizaba a Jesús, que Jesús está en el agua, vio rasgarse el cielo, vio abrirse el cielo. No este cielo, porque esto es un cielo raso, no, el cielo. Y vi descender el Espíritu en forma como de paloma. Vi descender el Espíritu. Juan en ese momento está lleno del Espíritu Santo, pleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, casi que en éxtasis. Y dijo, vi al Espíritu Santo. El Espíritu no se ve. ¿Cómo sería la profundidad del momento que Juan se atreve a proclamar? Vi el Espíritu Santo descender sobre él, porque ya a Juan se le había anunciado, aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu, ese bautizará con el Espíritu y con fuego. Esto del Espíritu, hermanos, no es eso que nos imaginamos nosotros, que solamente es con cositas y brincos. No, esto es una cosa profunda. Esto nos tiene que remover todo el ser, todos los sentimientos, todo el andamiaje humano. Y nos tiene que hacer salir a la vida, pero no a la vida humana, sino a la vida en el Espíritu. Para sentir al Señor, ahí sí, como le está pasando a María. El Espíritu Santo, le dice el ángel, vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ay, ay, ay. Donde el Señor mande un ángel y le diga eso a uno, uno cae ahí como fulminado. ¿Sí o no? Yo creo que uno no aguantaría eso. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mamma mía. ¿Eso le pasó a esta señora? Eso nos pasó al diácono Miguel y a mí cuando el obispo impone las manos. Hermano Miguel, ¿lo sentiste? Cuando el obispo impuso las manos sobre ti, ¿o no? Se siente. Cuando un confirmado recibe la imposición de las manos del obispo, siente el Espíritu. Cuando un niño es bautizado, baja sobre él y lo cubre el Espíritu Santo. Y ese Espíritu continúa viviendo en nosotros. Y nosotros andamos como cazadores buscándolo por toda parte, porque creemos que está afuera. No es que esté afuera, es que yo lo he corrido para afuera. Nosotros lo que hacemos con el Espíritu es correrlo, echarlo, para que no esté aquí incomodando mi vida. Y después lo quiero arreglar con canciones y con aplausos y con cosas. No. Me tengo que alegrar todos los días de que el Espíritu vive en mí. Y eso me tiene que llenar de alegría, a pesar de pecador. Señor, soy pecador, pero vivo alegre, porque tú eres el único que me puede liberar. Y tu Espíritu está en mí, porque soy un bautizado. Y tu Hijo lo proclamó. Bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y como le dice el ángel a María, y Él te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer de ti no será un hombre cualquiera, no será una criatura cualquiera. El que va a nacer de ti será santo. Ahí está la clave.
Porque Jesús no es creado. Si usted reza el credo niceno-constantinopolitano, va a leer: engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por eso el ángel le dice: el que va a nacer de ti será santo, porque es obra del santo, porque es la presencia del santo, porque el Espíritu te cubre con su sombra, y no hay poder sobre la tierra más grande que el poder de Dios, que el poder del Espíritu, que el poder del Hijo, que el poder de la sangre del Hijo. No hay otro poder. Mira, también Isabel, tu parienta, ha concebido un hijo en su vejez y está ya en el 6º mes, aquella que llamaban estéril. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Cuando el cristiano católico se pone a pensar, ¿y si será así? ¿Y no será así? ¿O será que es como dicen en el Discovery? ¿O será que es como dice el Nagio Mundo? ¿O será que es como dice tal libro? ¿O como dicen tales hermanos? Estás contristando al Espíritu. Estás dudando de Dios. Porque para Dios nada hay imposible. Que llevó su madre en cuerpo y alma al cielo, no discutas nada. Porque el poder de Dios todo lo puede. Que escogió a Moisés en vez de haber escogido a otro, eso es del poder de Dios, y el poder de Dios es más que el poder del hombre. Nosotros no podemos dudar de la acción de Dios, de la presencia del Espíritu, porque estaríamos contristando al Espíritu, y es pecado mortal, gravísimo. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es todopoderoso, que no hay otro más poderoso, que es omnisciente, que todo lo siente, que todo lo supera, que es omnipresente, que está en todas partes y que es omnipotente, porque es el poderoso. Y eso lo tiene que llenar de alegría a uno. Eso es lo que lo levanta a uno de la tristeza. Eso es lo que lo levanta a uno del dolor. Eso es lo que lo hace a uno gritar que Jesús es el Señor. Y María dijo al ángel, pon cuidado. Y María dijo al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y con esa expresión abrió de par en par las puertas de la redención. Esas palabras de María no se pronuncian sino en el Espíritu. Esas palabras de María no las pronuncia sino alguien que está lleno del Espíritu Santo. Esas palabras de María no las pronuncia sino alguien que ha sido elegido y escogido por Dios. Y María fue elegida y escogida, preservada de la mancha original y después preservada de la corrupción del sepulcro. Por eso creemos que fue llevada en cuerpo y alma al cielo, porque para Dios nada imposible. Y fuera de eso es su Madre Santísima. Un hijo que ama a su madre, lo mejor lo quiere para ella, no para él, sino para ella. Por eso ser buena madre o ser buen padre no es dar cosas. Ser buena madre y ser buen padre es amar a su hijo en el Espíritu.
Ir hasta esa presencia. Reconocer en ese hijo a un hijo de Dios. Reconocer en ese hijo a un fruto del amor de Dios, no a un simple fruto carnal, ni sentimental, ni romántico, sino que ese hijo, esa hija, mío, tuyo, es un hijo de Dios y por eso tenemos que amarlo como a nuestro prójimo, en el nombre del Señor. Si nosotros logramos recuperar eso en el mundo, siquiera en un 50% de la población mundial, no habría guerra, no habría hambre, no habría dolor, no habrían lágrimas. Seríamos un paraíso. Desgraciadamente, la predicación política y de las campañas, se los demuestro con una cosa muy fácil. No lo voy a decir aquí para que no les dé pena. Muchos católicos votaron por alguien que les prometió un papel, pero promovió el aborto, promovió el divorcio, promovió la eutanasia, en contra de Dios. La pregunta es, ¿vale más un papel que la vida? Tuve un párroco, amigo, aguerrido, valiente, que se paró en el púlpito al domingo siguiente y le dijo a su comunidad reunida ahí: los que votaron por este candidato tienen que confesarse mañana, porque están en pecado mortal. Así somos nosotros. Vendemos la fe. Vendemos la fe, vendemos el nombre de cristiano, ponemos en el flea market la cruz. Miren, la presencia del Espíritu no es simplemente para que nos ponga a bailar. La presencia del Espíritu es para que nos ponga frente a la realidad de Dios. Para que Dios me escanee y me limpie todas las malas acciones y me ame. Porque el Espíritu es luz, paz, gozo y dicha. Y la sangre del Hijo sea el bálsamo que cura mis heridas y el amor del Padre sea el cariño, el amor, el abrazo de Dios que nos ama. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esas palabras no son inspiradas por la mente humana, no son producto de la razón ni del conocimiento, son producto de la acción del Espíritu. María está inundada del Espíritu, María está casi en éxtasis, María está hablando en el Espíritu. La lengua del Espíritu no es un idioma. La lengua del Espíritu es la luz. Es el darse y el entregarse en un reconocimiento pleno y abierto del Señor. Nosotros le metemos miles cosas a esto. Le revolvemos mucha guadua y por eso es que nos enredamos tanto. María no se puso a decir más nada. Por eso cuando visita a Isabel, Isabel escucha el saludo de María. María es prima de Isabel. Y Isabel no se pone a decirle: ay, primita tan linda, tan bella, has venido a ayudarme, cómo hablas de lindo, ay, tan bello lo que te pasó. Como nosotros, ¿no? Nosotros somos especialistas en eso. Miren lo que le dice Isabel. Miren, pongan cuidado. ¿Desde cuándo la madre de mi Señor, la madre de mi Señor, la reconoce como la madre del Hijo de Dios? Y es su prima. Porque Isabel ya ha sentido en su vientre ¿qué? La presencia del Espíritu Santo al concebir a Juan el Bautista, que lleva 6 meses. Eso es un diálogo
Si ustedes quieren leer cómo se manifiesta el Espíritu y cómo habla el Espíritu y cómo es un diálogo en el Espíritu, lean esos pasajes y deleítense. Léanlo 50,000 veces para que ustedes gocen, para que ustedes disfruten. ¿Desde cuándo la madre de mi Señor viene a visitarme? Desde que tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Porque ¿qué trae María en el vientre de ella? A Jesús, la palabra. Y en el vientre de Isabel, ¿quién está? Juan el Bautista, el que lo va a anunciar, el que lo va a proclamar, el que va a gritar en el desierto, preparen el camino del Señor, y el que va a decir después, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, si esto no es lindo, si esto no es bello, vámonos para la casa más bien. Si esto no alegra, entonces ¿para qué somos cristianos? Si esto no nos impulsa a predicar el nombre del Señor y a dar testimonio de su presencia en el mundo, entonces ¿qué estamos haciendo? María es la esclava del Señor. María es la madre del Hijo de Dios. Isabel reconoce esa presencia en la presencia del Hijo. María trae en el vientre el querigma, el primer anuncio. El vientre de María es el primer sagrario, el primer tabernáculo donde habitó el Hijo de Dios. La iglesia es madre y el tabernáculo significa el vientre de la iglesia en donde está Dios vivo. Por eso la iglesia lo cuida. Por eso la iglesia lo ofrece, por eso la iglesia lo presenta y por eso la iglesia lo adora. Y le dice Isabel, dichosa tú que has creído, porque en ti se cumplirá todo lo que el Señor ha dicho. En muchos de ustedes, queridos hermanos, se ha cumplido lo que ha dicho el Señor. Lo que pasa es que por no abrir el ser a la presencia del Espíritu, nos perdemos esa maravilla. Por estar apegados al mundo, por estar poniendo los ojos en el mundo, por estar escuchando lo que dice el mundo, nos perdemos los anuncios, las voces del Señor que habla adentro, que le habla al ser del hombre, que le mueve el corazón. Por eso una cosa interesante en María es que todo guardaba en el corazón. Por eso es la mejor oyente, por eso es la mejor orante, por eso es el modelo de virtudes, especialmente de humildad y de obediencia. Porque todo eso es posible gracias a la acción del Espíritu Santo. Pablo lo va a decir luego. No podemos proclamar, no podemos pronunciar, no podemos anunciar el nombre de Cristo si no es por obra y gracia, duro, del Espíritu Santo. Si no estás, hermano, asistido por el Espíritu, no puedes proclamar el nombre de Jesús. Nosotros creemos que la Trinidad anda por un lado el uno, y por allá el otro, y por allá el otro. No. Por eso Pablo dice, no puedes proclamar el nombre de Jesús si no es por obra del Espíritu, porque es el poder ¿de quién? De Dios. De Dios. Por eso cuando Pablo abre la carta siempre saluda y bendice. Y por eso cuando la cierra, despide y bendice. En el nombre del Señor, en el nombre de Dios, en el nombre del Espíritu. Porque Pablo está, ¿qué? Lleno del Espíritu, asistido por el Espíritu, empujado por el Espíritu.
garantizado por el Espíritu. Ahí no vale All State, ni Nationwide, ni nada de eso. El mejor seguro es el Espíritu Santo. Pero nosotros, Y entonces María va a proclamar el cántico con el que iniciamos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu. Qué dicha que nosotros pudiéramos decir eso. Qué dicha que nosotros en la oración, después de una manifestación del Espíritu, pudiéramos decir: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque esto no es solo de María. María es la que recibe, pero María es la madre. ¿Y qué hacen las madres buenas? Enseñan a sus hijos lo que ellas reciben, lo que ellas tienen, lo comparten. ¿Sí o no, mamás? ¿O no? ¿No? Bueno, si no, entonces comprobamos por qué estamos mal. Papás, ¿ustedes comparten esas cosas de Dios con sus hijos? Ok, ganaron los papás hoy. Tiene que ser así. Porque estén bebés, porque estén jóvenes, porque estén adolescentes, porque estén casados, porque estén ya grandes, no importa. A los hijos hay que comunicarles la presencia del Espíritu. A los hijos hay que comunicarles las gracias de Dios. A los hijos hay que enseñarles el amor a Dios. Que ellos no lo crean, que ellos no lo practiquen, que ellos tomen caminos equivocados por su decisión, ya no es problema suyo. Usted cumplió. En la misión hay una cosa interesante. Una de las cosas que le enseñan a uno cuando inicia el proceso del curso de misión es: si cuando tú vas de camino hacia la misión, una mula muerta se atraviesa en el camino, tienes que hacer 3 cosas. 1, o le das el rodeo. 2, o te la brincas. 3, o la quitas. Pero una mula muerta no puede ser obstáculo para que el nombre de Jesús camine de aldea en aldea, de pueblo en pueblo y de nación en nación. Y la mula muerta en el camino es televisión. Ojo, medios de difusión, redes sociales, sociedad de consumo, a veces el trabajo, porque lo ponemos como disculpa, como condición. Esas son las mulas muertas. Por eso cuando manda a los 72, llenos del Espíritu Santo. Ay, pero es que en la Biblia no dice eso. ¿Que no lo dice? ¿Y quién es el que los está enviando? ¿Cualquiera? ¿Quién los está enviando? Jesús. ¿Y Jesús quién es? Dios. Entonces, ¿no está el Espíritu ahí? Hombre, pero nosotros siempre buscándole los pelos blancos a la mula negra, pues. Miren cómo somos nosotros. No le creemos a Jesús. ¿Qué les dijo? Vayan y no lleven nada, no lleven 2 túnicas, no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven nada. ¿Qué es lo que les quería decir? Aléjense de todo lo que impide para la misión y vayan a la misión. El otro problema es que fuimos y no había sino una persona. Esa persona recibió el nombre de Jesús, recibió la bendición de Dios, recibió el Espíritu Santo. Que fueron 1000, esas 1000. Que fue 1.000.000, ese 1.000.000. Pero si tú dices, yo por eso no fui, ahí sí te la cobra el Señor. Tú no fuiste. Y te la va a cobrar. Porque el problema de la misión es no ir. Pero nosotros siempre contamos ese el número. Ay, había mucha gente. Puede que hubiera mucha gente. Pero ¿cuánta gente de esa cree?
Es mejor que vayan poquitos, pero que crean, ¿cierto? ¿O no? Esto no es de masa, esto es de calidad. Por eso el Señor no escogió a todo el pueblo que lo siguiera, escogió a 12. Y no se puso a preguntar quién quiere, no, tú y tú y tú. ¿O lo vieron preguntando quién quería? Y es de todos los días. ¿O han visto a Jesús en el Evangelio pidiendo vacaciones? ¿Ah? Ni break pedía. Paga menos. Y terminamos, mis queridos hermanos, en esta tarde, en esta noche, hablando de la Santísima Virgen María, la esposa del Espíritu Santo, atendiendo al texto de las bodas de Caná de Galilea. En las bodas de Caná de Galilea, María hace una cosa que es su tarea esencial en la iglesia. Mi hijo, no tienen vino. Ella pendiente de las necesidades de la gente, de las necesidades humanas, como las madres. Y va y le dice, no tienen vino, porque ella sabe que si no hay vino se acabó la fiesta. Y la fiesta es un matrimonio. Y ella sabe que la presencia del Hijo es la presencia del poder de Dios. Y él le dice, mujer, ¿y qué tenemos que ver en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús está en subtono porque Jesús apenas va a iniciar el ministerio público. Y realmente a Jesús eso en ese momento no le interesa, porque Él es un invitado. Él no es el que está manejando la ceremonia. Él no es el encargado de dirigir el evento. No, Él es simplemente una persona que asiste. Pero María, inspirada por el Espíritu Santo, que está ahí en Él y que está en ella, que dice, hagan lo que Él les diga. Cuando una mamá confía en el amor de su esposo por los hijos, lo repite mucho, vaya, hable con su papá. O el papá confía en la mamá, en la esposa, y le dice a la muchacha o al muchacho lo que diga su mamá. Pero no aquellos papás que el uno dice una cosa y el otro dice otra. Y ahí ya se formó un problema, una división, porque no hablan el mismo lenguaje. María habla el lenguaje del Espíritu. María habla con el Hijo en el lenguaje del Espíritu. Por eso dice, hagan lo que Él diga. No dice lo que ella diga. Pudo haber ella dado la orden, porque ella fue la que vio la necesidad. Y ella sabe muy bien, como mujer hebrea, qué es faltar el vino en una fiesta. Pudo haberse ido y decirles, tranquilos, yo pago, yo lo traigo de alguna cosa. Pero les dice una cosa muy interesante. Hagan lo que Él diga, porque Él es. Jesús es el vino nuevo. Jesús es el vino nuevo. Jesús es el que da e infunde la vida. Jesús es el que ilumina. Jesús es la presencia trinitaria. Por eso es que ella les dice, hagan lo que Él diga. Y Jesús manda llenar de agua y convierte en vino. Y ese signo va a ser signo de la Eucaristía. Jesús, el vino nuevo. No es simplemente el fruto de la vid, no, es Él. Si un matrimonio quiere renovar su vida matrimonial, fortalecer su vida matrimonial, tomar un segundo aire en su vida matrimonial, tomen del vino nuevo. Hagan lo que Jesús dice. Entréguense a la Virgen para que les enseñe cómo es que se vive en comunidad de fe cristiana. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.